Buenas tardes, nos encontramos en Dragón Estéreo, aquí en el Instituto San Miguelense, y tenemos dos invitados de lujo. Sergio Hernández, autor de un libro que ya les platicaremos en un momento de qué se trata, y Yasuaki Yamashita, japonés de origen, oriundo de aquellas tierras de Oriente, pero avecindado en la ciudad de San Miguel de Allende, sanmiguelense por derecho propio desde hace 22 años, Yasuaki. Exactamente. Pues esto es el previo, porque dentro de una hora vamos a tener una conferencia testimonial de Yasuaki, donde nos va a narrar las vivencias que él tuvo en un evento bélico hace algunos años en este mundo. Y no es nada menos que la Segunda Guerra Mundial. Y le vamos a pedir que nos narre un poco de eso para crear expectativa, Yasuaki. Y que nos hables acerca de cómo fue que llegaste a México, a partir de qué año. Por favor, Yasuaki. Bueno, cuando yo nací, el Japón ya estaba en la guerra. Así que toda mi infancia pasé bajo amenaza de ataques aéreos. Cualquier momento puede ser el ataques, porque cuando yo nací, el Japón ya estaba bastante débil contra los aliados de Estados Unidos. Bueno, en 1945 me tocó la bomba atómica y pasé una infancia terrible por la consecuencia de la guerra y la destrucción de la bomba atómica. Era realmente imposible, era casi imposible de sobrevivir, pero teníamos que sobrevivir. Así que mi infancia, la vida sí, fue muy difícil, pero afortunadamente sobreviví. Y después de graduar la prepa, comencé a trabajar, pero al mismo tiempo comencé a tener la consecuencia de radioactividad. Entonces no podía trabajar suficientemente y además comenzamos a tener algunos problemas. Yo quería salir de Japón, ir a algún lugar. En 1968 me presentó trabajar en las Olimpiadas en México, entonces lo acepté y renuncié a mi trabajo que estaba haciendo y vine en 68 a la Ciudad de México. Después de trabajar en las Olimpiadas, comencé a perfeccionar mi español. Y cuando ya estaba listo, comencé a trabajar de intérprete y traductor de español-japonés, japonés-español para las empresas de México y de Japón. Y ya después de trabajar casi 30 años de ese, y cuando pensé jubilarme y algún lugar en alguna parte de México, pero en ese entonces yo estaba haciendo cerámica. Y estaba tomando algunas clases en Washington, D.C., y en esos estudios todo el mundo decía, bueno, si quieres seguir haciendo cerámica, ¿por qué no te vas a San Miguel de Allende? Todo el mundo sabía de Instituto Allende. Entonces, bueno, yo antes había conocido Instituto Allende, porque San Miguel primera vez sería 1969, algo así. Así que cada año venía, pero nunca me imaginaba que podía tomar clase de cerámica o alguna clase de arte. Bueno, vine a explorar a San Miguel, pero el instructor que tenía en ese entonces en Instituto Allende no me parecía nada interesante. Entonces estaba un poco decepcionado, pero por algún momento que pasé, Bellas Artes anunciaba de cerámica. Entonces entré para preguntarle. Me pareció muy interesante el instructor que tenía, y porque había estado en Japón, había estado en España, por todos lados, y además tenía mucha experiencia de dar clase de cerámica. Entonces pensé, perfecto, voy a cambiar a San Miguel de Allende.
Así que desde entonces ya estoy aquí. Qué interesante compartir. La cerámica es una disciplina de mucho rigor y de mucho Así dominio es. técnico de los materiales. Así es. La cerámica japonesa oriental en general, pero sobre todo la japonesa, es muy especial. La alta temperatura primero se logró en Japón, incluso que en Europa. Japón, Oriente y pasa a España a través de los moros que dominaron un rato el territorio. Qué interesante que la cerámica japonesa sea parte pues de la cultura de la propia ciudad patrimonio de San Miguel, porque a lo mejor tú nos has aportado más de lo que realmente has aprendido acá, Yasuaki. Bueno, yo quiero comentarles que derivado de esa experiencia, no les queremos contar más de la experiencia de 1945, porque esto se va a escuchar de viva voz de él en el foro de aquí del mismo Instituto San Miguelense en 1 hora. A la 1 en punto vamos a empezar la conferencia testimonial de Yasuaki. Dinos, Sergio, por favor, ¿cómo fue tu acercamiento con Yasuaki? ¿Cuáles son los prolegomenos, los detalles del conocimiento de Yasuaki y cómo fue que surge el libro que tú editaste, que tú escribiste? Por favor. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos y es un agrado para mí estar con ustedes en Guanajuato para pues compartir con Yasuaki su experiencia. Yo soy egresado del Colegio de México en estudios japoneses y desde que estudié el posgrado siempre me interesó Japón. Y como parte de mis estudios empecé a estudiar, a investigar más bien a profundidad la historia de los inmigrantes japoneses que llegaron a México desde finales del siglo XIX. Entonces, bueno, fue ahí cuando yo ya conocía pues mucho de la historia de la migración, pero me sorprendió mucho saber que había sobrevivientes de las bombas atómicas, tanto de Hiroshima como de Nagasaki. Y fue así que me enteré, bueno, que entre estos sobrevivientes estaba uno de ellos que no había nacido en México, como algunos hijos de inmigrantes que se fueron a vivir a Japón y que vivieron la experiencia de la bomba. En el caso de Yasuaki, bueno, él es como ya lo introdujiste y ya lo platicó Yasuaki, él pues adoptó esta tierra como suya desde hace ya desde 1968, y entonces me interesaba conocer mucho su experiencia como sobreviviente de la bomba atómica de Nagasaki. Entonces, bueno, pues si quieren escuchar a fondo la historia, vengan, todavía hay tiempo para que estén aquí con nosotros o para que lo escuchen con las redes. Es una historia que ya pasó hace 76 años, pero que sigue viva. Eso es lo importante. O sea, las bombas atómicas están sobre nuestras cabezas y en cualquier momento, pues ahora que estamos en un momento muy delicado, ¿no? Como es la situación que hoy se presentó en Europa, puede suceder en cualquier momento. Entonces, es muy importante que conozcamos esta historia de Yasuaki, lo que él vivió, lo que él experimentó y lo que sigue viviendo después de 76 años, porque la radiación ahí está presente, esa no se elimina en miles de años. Y entonces es muy importante que estemos conscientes de los peligros que corre la humanidad entera, no solamente un país, sino toda la especie humana por el estallamiento de uno de estos grandes armas terribles que pueden destruir pues la Tierra en un instante. Entonces, pues vengan a escucharla. Claro, vengan, acérquense. Y a conocer a Yasuaki. Acérquense a ver el testimonio de un sobreviviente de hace 72 años. Qué terrible es que en estos días nos estamos enterando que está en ciernes una nueva guerra en Europa, que nuevamente las amenazas de las bombas, las balas, los muertos se vuelven a posicionar en este terrible mundo. Pues yo creo que precisamente para que aprendamos de esa experiencia y esperemos que no se vuelva a repetir, pues es que el testimonio de Yasuaki es muy importante. Yasuaki, estabas diciendo algo respecto a tu llegada a San Miguel de Allende. Las oleadas de migrantes, no solo a la ciudad de San Miguel de Allende, sino a todo México, y Sergio, por ser uno del experto, lo sabe bien, pues han sido muy frecuentes.
Desde hace más de 100 años, las oleadas de migrantes a la ciudad de San Miguel han sido continuas. Después de de la Primera Guerra Mundial llega la primera oleada, Segunda Guerra Mundial, la guerra de Vietnam, la guerra de Camboya, la guerra de Corea. Y siguen llegando más nacionalidades y más personas del exterior a vivir aquí. ¿Cómo tú, Yasuaki, por favor, cómo tú te puedes fusionar con la cultura mexicana? Platícanos, la cultura japonesa y la cultura mexicana, ¿cómo la fusionas en tu vida diaria? Bueno, primera vez que me enteré de México, realmente a través de los Panchos, tenía los Panchos. Por ahí de 1960, al principio de 60 o 63 o 64, y hubo un boom. Realmente se puso de moda la música mexicana, pero sobre todo cantada por los tríos. Primeramente, los tríos Los Panchos vino a hacer su presentación en Japón, hizo su gira casi todo en Japón presentando. Y afortunadamente llegó a Nagasaki, donde yo estaba viviendo. En ese entonces ya había escuchado las canciones mexicanas y había comenzado un poco a aprender idioma español a través con los jesuitas. Muchos jesuitas viven en Nagasaki. Bueno, entonces, desde luego fui a escuchar, estuve en el concierto, suerte le pude saludar a ellos. De ahí empezó a entusiasmar, conocer México. Empecé a leer muchos libros de viajeros japoneses que han estado en México, ha tenido diferentes experiencias, y cada vez que leía esos libros, me quedaba mucho más interesantes de saber de México, conocer más al fondo México. Y sobre todo me interesaba la arqueología mexicana. Entonces, y además, ya en ese entonces, arqueología de Egipto y todo, en otros lugares ya había muchos conocimientos, ¿no? Pero de México casi era desconocido. Culturas milenarias, la japonesa, la oriental. Entonces, quería conocer mucho más fondo en la cultura mexicana. Vine a México y tuve oportunidad de estudiar más español, y cuando empecé a trabajar, empecé a estudiar náhuatl. Dime una cosa, me dicen que sabes hablar náhuatl. Bueno, hablaba bastante bien, pero como ya no tengo oportunidad de practicar con nadie, entonces ¿Qué diferencia hay entre el náhuatl y el japonés? Hay un parecido. Hay similitudes. Bastante. Cuando comencé a estudiar náhuatl, eso parece como que la ideología completamente japonesa. El pensamiento náhuatl es exactamente lo mismo. Entonces, para mí, como que estar en mi casa, estar viendo toda la cultura náhuatl. Así que qué se me hizo interesante. bastante fácil entrar. Qué interesante, Yasuaki. Empecé más así de... Como decía, una fusión cultural casi natural, por compartir elementos pues de la cultura. Ustedes son una cultura, bueno, Japón tiene una cultura milenaria. México también tiene una cultura milenaria que no se conoce tanto, que está por estudiarse y no se difunde tanto esos vestigios. Pero me parece muy interesante que esa fusión haya permitido que nuevamente ahora, pleno siglo XXI, siga habiendo una fusión cultural tremenda y armoniosa y fabulosa como lo debe de haber. Recuerden que a la 1:00 p.m. tenemos la conferencia testimonial de Yasuaki Yamashita, aquí por Dragón Estéreo, en el Instituto San Miguelense, aquí en la salida a Doctor Mora. Los esperamos a la 1:00 p.m. Pero vamos a seguir platicando. ¿Cuántos temas tenemos para platicar, Yasuaki? Ojalá nos permita el tiempo y además la logística para trasladarnos al otro sitio. Pero quiero que nos digas un poco
¿Cómo ves la ciudad moderna, San Miguel de Allende? Ay, bueno, está cambiando demasiado rápido, yo creo. Sergio, tú por ser un estudioso del Colegio Nacional, también debes de tener esa percepción muy peculiar acerca de estos movimientos migratorios y cómo se posicionan, se adoptan y se mezclan las culturas. ¿Cómo ves tú esto? Bueno, pues la cultura japonesa fue traída realmente pues por estos inmigrantes. Yo le llamo a estas historias y estos grupos de inmigrantes como el alma de las relaciones entre México y Japón. Existe una gran inversión aquí en Guanajuato sobre las empresas, pero esas son inversiones económicas que pueden ir y venir y regresarse y desaparecer. Pero la cultura, realmente el alma de las relaciones está en los migrantes que están aquí, está en Yasuaki, que vive aquí, que es un excelente ceramista, que se vincula con San Miguel y con México. Entonces realmente esta es la parte, digamos, nutritiva, sustancial, que nutre las relaciones entre México y Japón, y que a veces no se conoce mucho esta historia, ¿no? De estos japoneses que están aquí, que son mexicanos y que a la vez son japoneses, o que no son ni una ni otra cosa, porque son nuevas formas de concebir la cultura, de crear, de recrear la cultura, ¿no? Claro. Además, el libro que tú escribiste de estos testimonios de Yasuaki, Sergio, lo vamos a tener aquí a la venta en el Instituto San Miguelense. Yo creo que al filo de las 2 de la tarde, cuando concluya el testimonio de Yasuaki, podremos hacernos de un ejemplar de este libro que editó Fondo de Cultura Económica, ¿verdad? Pues yo creo que es una magnífica oportunidad para acercarnos a la cultura japonesa, que ha venido a enriquecer más y a fusionarse con la cultura mexicana. Yo creo que es parte muy importante de nosotros, esta mezcla de culturas que son las que nos dan identidad. No somos puros indios ni somos puros europeos. Entonces se me hace bien interesante. Otro día platicaremos de la Nao de China, Yasuaki. Aquí tenemos unas historias tremendas de la Nao de China. La Nao de China le decían, pero en realidad eran múltiples barcos comerciales que venían de todo Oriente. Sí. Podía ser de la India, podía ser de Taiwán, podía ser de China, de Japón, que atravesaban el territorio nacional dejando sus mercaderías. Sí. Y muchas de ellas precisamente ahora forman parte de nuestra cultura. Sí, también podríamos hablar de San Felipe de Jesús, que crucificaron precisamente en la ciudad de Nagasaki. Ahí está el monumento de San Felipe de Jesús. Es uno de los 26 mártires que están ahí. Ay, mira qué interesante, 26 mártires. Un santo mexicano que está ahí. Ah, mira qué interesante, qué interesante. Pues hoy día de la bandera, 24 de febrero del año 2022. Estamos celebrando la bandera, estamos celebrando la creación de la Escuela Normal de México, y vamos a tener el testimonio de Yasuaki. Yasuaki, muchísimas gracias por esta entrevista aquí en Estéreo Dragón. Sergio, un placer conversar contigo. Y pues nos vemos en unos cuantos minutos en la conferencia en vivo aquí en el Instituto San Miguelense. Pues sí, nos esperamos por ahí. Y muchas gracias. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, aquí los esperamos. Muchas gracias.